Bueno, pues adelante, Alan, te escuchamos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. A ver, ¿sí me escuchan ahora? Perfecto. Ahora sí ya tengo bien el micrófono de la computadora. Voy a apagar el celular por si acaso le pido que si acaso se me va la voz o si se interrumpe algo, me mandes un mensajito aquí al WhatsApp para pues de que está pasando algo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues nada, estoy aquí nuevo frente a ustedes. Por de entrar unos segundos en otra ocasión en los la dinámica que llevan y muy bonita, la verdad es que me parecieron muy interesantes las promesas y los contenidos que ahorita estuvieron leyendo, me parece muy interesante que de la pues la temática común, el sufrimiento común que tiene el grupo. Yo creo que si algo nos hermana a todos los seres humanos, y esto de acuerdo a distintas filosofías históricas, es el sufrimiento. O sea, el sufrimiento es de acuerdo a los budistas, como ustedes saben, pues es parte de la naturaleza humana, es parte de la experiencia humana misma. Y entonces evidentemente que pues cada uno estamos experimentando un sufrimiento muy particular de acuerdo con el tipo de vida, el tipo de experiencia que nos ha tocado eh, venir a vivir a la tierra, ¿verdad? Entonces, pues bueno, yo soy Alan y soy terapeuta, entonces voy a iniciar con la narración de esta experiencia. Ok, perfecto. Bueno, vamos a dar inicio. Titulé a esta pequeña charla, compartir, lo titulé Codependencia y Salud Mental. Pretendo durar pues la hora y media que se me concedió para aportar, poner mi granito de arena aquí al servicio de todos ustedes y pues con ello pretendo pues que les sirva a más de uno, ¿verdad? Que las cosas que aquí se digan tengan un efecto en su bienestar, en su salud mental y pues con eso me doy por bien servido. Los temas que se van a manejar el día de hoy son los siguientes. Un segundo nomás porque aquí esta herramienta no me permite ver, pero aquí está. El primero lo llamo la conexión entre la codependencia y la ansiedad. El segundo lo llamo depresión y codependencia, entender la relación. El tercero lo llamamos el impacto emocional de la codependencia más allá de la ansiedad y la depresión. Luego hablaremos de estrategias de intervención temprana en salud mental para codependientes. Y finalmente construyendo un entorno de apoyo, familia, amigos y terapeutas. Les pido por favor que si acaso surge alguna pregunta muy urgente, no importa, me pueden interrumpir y no tengo ningún problema con eso. Si no es urgente, pues entonces solo apúntenla y al final de esta sesión de hora y media, eh, pues me podrán hacer cualquier tipo de comentario que tengan al respecto de las cosas que aquí se compartieron, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, vamos a empezar con esto que se llama la conexión entre la codependencia y la ansiedad. Y el primero de mis temas es, en ese sentido, la explicación de cómo las conductas codependientes pueden generar o incrementar los niveles de ansiedad. Para tal efecto, compañeros y compañeras, para tal efecto debemos de entender qué es la ansiedad, porque mucha gente confunde el tema de ansiedad, lo confunde con angustia, otros lo confunden con miedo, otros los confunden con estrés. Yo creo que las palabras al final de cuentas evocan realidades y tenemos que ser muy precisos con el término, porque luego decimos, esto me genera mucha ansiedad. Bueno, coloquialmente tiene sentido, pero psicológicamente no. Psicológicamente la ansiedad es un trastorno emocional, es un trastorno a nivel de emociones, a nivel de pensamientos, tiene un componente cognitivo, es decir, mental, tiene un componente emocional y un componente conductual. Ahora bien, si lo vemos desde la medicina o desde la biología,
es una enfermedad. La ansiedad es una enfermedad como tal. Y pues podemos entenderla desde su clasificación por parte de la medicina tradicional, o mejor dicho, por parte de la psiquiatría a través de sus criterios diagnósticos como el DSM-3, 4 y 5 y el CIE-10 en Europa. Son trastornos emocionales, trastornos mentales que son muy frecuentes en nuestra sociedad. Entonces, ¿qué es, para empezar así muy rápido, qué es la ansiedad y cómo es que las conductas codependientes pueden generar o incrementar esta situación? Bueno, de entrada vamos a llamarle como un trastorno que involucra una excitabilidad cortical, es decir, del sistema nervioso. Aquí está en estos momentos un cerebro, un corte vertical del cerebro, y lo que estoy pretendiendo decir es que el padecimiento de la ansiedad tiene una consecuencia a nivel cortical, es decir, a nivel cerebral, de la corteza cerebral, tiene una excitabilidad muy amplia. Una persona que está padeciendo de ansiedad se encuentra con sus centros cerebrales muy activos, está generando mucha energía, y esa energía tiene como consecuencia ciertas emociones y ciertos sentimientos, que no es lo mismo emociones y sentimientos, son cosas diferentes, complementarias, pero son diferentes. Entonces, una persona con ansiedad tiene muy elevado su sistema nervioso, es decir, muy activo, y lo acompaña a la persona la angustia, forma parte de la ansiedad. O sea, una persona que está ansiosa es una persona muy angustiada, muy miedosa, es una persona que está preocupada por cosas. Digamos que dentro de nuestro sistema nervioso, nosotros tenemos distintos niveles o frecuencias cerebrales que nos van a dar toda la experiencia humana. En ese sentido, digamos que a mayor excitabilidad cortical, estamos acercándonos a las frecuencias cerebrales de la ansiedad. Es una frecuencia cerebral muy, muy alta, y genera miedo, genera ansiedad, genera angustia. A las frecuencias cerebrales más bajas, pues estamos hablando de prácticamente del sueño, de la meditación, estamos hablando de la hipnosis. Son frecuencias bajas, ¿verdad? Entonces nosotros en un día estamos subiendo y bajando estas frecuencias. Pero ¿qué pasa con las personas que tienen el padecimiento de la ansiedad? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, sucede que hay un problema, porque imagínense ustedes un vehículo que tiene una alarma contra robos, y que en el momento específico en el que hay un robo, pues la alarma se prende, tiene un sentido, la gente tiene ese vehículo con la alarma prendida, la gente se da cuenta de que quieren robarle el auto, y pues hay una reacción. Pero ¿qué sucedería si el auto prende la alarma en medio de la marcha del vehículo a mitad de la ciudad? Pues no tendría ningún sentido que el vehículo esté pite y pite y pite con la alarma prendida, ¿verdad? Ese es el mismo sentido de la ansiedad. O sea, en situaciones estresantes o en situaciones en donde una persona se enfrenta a un verdadero peligro, surge en nosotros todo el sistema de activación ansiosa que de manera natural, de manera normal, la evolución nos ha dotado de esos mecanismos para poder enfrentar un peligro. Es decir, si tú y tus hijos están en la alberca y tu hijo pequeño de 2 años anda muy cerquita de la alberca, inmediatamente se activan todas las alarmas para que no vaya a suceder algo. Entonces tú estás con el sentido de la ansiedad, está activo, pero tiene un propósito. Entonces, ¿qué sucedería, por ejemplo, si la persona está en la cama y de pronto ese sentido se empieza a activar, y entonces empiezas a considerar qué pasaría, qué va a pasar mañana que vayamos a la alberca, mi hijo se puede caer, y va a suceder algo y yo no quiero que pase eso? Entonces se viene una serie de pensamientos catastróficos. A eso es a lo que me refiero, que es la ansiedad como problema mental.
y es un problema que acompaña precisamente a las codependencias. Por eso estamos aquí el día de hoy para hablarles puntualmente de ese fenómeno y de todos los fenómenos que mentalmente se sobreponen al fenómeno de la codependencia y cómo poder tratarlos, cómo poder manejarlos, de qué manera poder avanzar en estos sentidos. Debo decir que no solamente estos temas son propios de la codependencia, evidentemente que son problemas de la humanidad en el tiempo presente. El nivel de vida en la actualidad es un nivel de vida tan angustiante que les voy a decir, es uno de los fenómenos que creo que más se habla en este espacio, la angustia por el tiempo presente, pues genera este tipo de desórdenes, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gustaría decirles, pues, que las conductas codependientes, como bien señalan ustedes en sus manifiestos que dieron origen a esta reunión, pues implican una excesiva necesidad de aprobación, ¿verdad? De las personas que le rodean, tanto de sus parejas, sus papás, etcétera, y una dependencia evidentemente emocional pues hacia otras personas. Entonces, esto puede producir un aumento significativo en términos de lo que definimos como ansiedad por varias razones. Por principio de cuentas, las expectativas y el perfeccionismo. Es decir, las personas codependientes suelen ponerse expectativas no realistas en torno a cómo deben ser sus relaciones. O sea, mi relación con tal persona debe ser perfecta porque si no es perfecta no me va a aceptar. Es decir, hay mucho miedo en las decisiones de pareja, de las relaciones humanas. Hay mucho miedo y ese miedo se refleja en expectativas poco realistas y evidentemente eso genera un grado de angustia muy, muy elevado que llega a rozar en el fenómeno de la ansiedad. Hay algo también muy evidente que se refleja en estos asuntos de la codependencia, que es el miedo al abandono. Por diversas razones, situaciones y circunstancias, la vida de una persona puede ser considerada desde la óptica de los llamados eh, heridas de la infancia, como le llaman algunos autores o algunas corrientes de psicología, ¿no? Le llaman las heridas de la infancia. Una de ellas es esta del abandono. Más allá de eh, si se acepta o no se acepta esta tendencia psicológica de corte, bueno, más allá de si se acepta o no, eh, es una realidad que una persona, un niño, o una niña, que tiene como parte de sus recuerdos el haber sido descuidada o descuidado en sus primeras etapas, o incluso no necesitamos trasladarnos a la infancia, o sea, hay ocasiones en que la formación sentimental se puede rastrear a las etapas adultas, ¿no? Cuando uno tiene relaciones sentimentales, las primeras relaciones sentimentales pueden tener una huella némica, memorística muy profunda por el hecho de que, o por ejemplo, que te deja tu pareja, que se va con otro, que se va con otra. Por ahí me está pareciendo que mi internet es inestable. Si acaso pierdo me dicen de volada y me paso aquí al celular, Claudia, por favor. Me mandas un mensajito. El celular de que suceda por cierto, que son ansiosas, tienden a pensar mucho en las desgracias, ¿no? En la catástrofe, tienden a estar. Yo no pienso catastróficamente, me apareció un mensaje literal que decía que mi internet estaba inestable. Entonces, les decía que en las codependencias, pues está el miedo al abandono, ¿no? Es algo muy, muy frecuente por eso, al generar estos lazos de unión con otra persona, son lazos muy profundos. Las personas codependientes tienen lazos profundos realmente, pero no son en su mayoría, bueno, son lazos que están mediados pues por el miedo, por la angustia, por la
la posibilidad de que te vayan a dejar y muchísima actividad mental, muchísimo miedo, muchísima angustia y evidentemente ansiedad. Entonces, eso es por cuestiones de cómo las conductas adictivas, perdón, las conductas codependientes pueden generar o incrementar los niveles de ansiedad. Y luego, entonces, hay algunos tipos de ansiedad más comunes en personas con codependencia, como la ansiedad social y la ansiedad por separación. Me voy a permitir hablar un poquito de ambas cosas. En términos de la ansiedad social, muchas personas que tienen codependencia experimentan ansiedad en situaciones sociales, pues debido a la preocupación excesiva por el tema de cómo son percibidas por las demás personas. O sea, le dan mucha importancia a cómo las otras personas tienden a vernos. Hay mucha importancia en eso por el mismo hecho de que necesito la aceptación de las demás personas. Entonces, hay una preocupación muy tremenda, ¿verdad? Por cómo las otras personas me van a ver, qué van a opinar de mí, qué van a decir de mí. Y eso genera angustia. Entonces, y bueno, además de eso, la ansiedad social pues también tiene que ver con cuestiones de aceptación, cuestiones de interacción. Mucha gente no sale de su casa. Yo me acuerdo de una paciente que quería bajar de peso, pero como tenía ansiedad social, pues no quería ir al gimnasio porque había muchas personas y entonces ella pensaba que las personas se iban a burlar de que ella tenía sobrepeso, cuando todas las personas que están en el gimnasio, pues de alguna manera van a quemar el sobrepeso, ¿no? De alguna, bueno, yo no digo que todas, pero de ahí a que estés pensando que la gente se va a burlar y que te van a decir y esto y lo otro, bueno, pues tiene que ver con tu ansiedad social, en este caso, la ansiedad social vista como de, un mecanismo de miedo, de angustia, que te prohíbe tener una participación social enriquecedora, ¿no? Entonces, otra cuestión que tiene que ver es la ansiedad por separación, que evidentemente se da en relaciones en donde hubo en la infancia. Aquí voy a introducir el término apego. Yo creo que muchos de ustedes, por estar en estas reuniones y tener tanta cercanía con la psicología, pues muchos de ustedes saben qué es el apego. Para quien no tenga conocimiento, pues me permito decirlo así rápidamente. Son relaciones que tenemos de pertenencia y permanencia. Las personas cuando nacemos no de la nada, evidentemente, nacemos en una familia y esa familia tiene interacciones que existían antes de que yo naciera, existen durante mi gestación, durante mi vida y también y que me afectan a mí en el buen sentido, también en el mal sentido en algunos casos. En el buen sentido, estas experiencias del cuidado que nos otorgan nuestros padres generan en el ser humano una naturaleza de los sentimientos de apego tan positiva que la persona crea confianza, crea autoestima, crea amor propio. Y en el caso de familias que fueron familias poco funcionales, le llamamos ahora en la modernidad, es decir, pues que no hay un buen funcionamiento de la familia, y me refiero no solo a cuestiones de afecto, sino pues de ausencia, muchos casos de ausencia, muchos casos de violencia, muchos casos de drogadicción, etcétera. Entonces, generan en las personas, generan lazos de apego muy débiles, muy débiles. Y en algunas ocasiones estos lazos hacen
que las personas generen esto que le llamamos ansiedad por separación. Entonces, una persona, imagínense una madre que jamás le permitió a su hijo o hija separarse de ella, porque la misma madre era una madre miedosa, entonces no le permitía separarse para nada, para nada, para nada. Entonces eso genera un tipo de miedo, de un tipo de ansiedad, en este caso por separación, y les estoy hablando de un apego que viene desde la infancia, pero también esto, como les digo, se puede rastrear en épocas adultas. Por ejemplo, aquí voy a introducir otro nuevo concepto que quizás es para ustedes conocido, pero en esta charla es nuevo, y es el concepto del trauma. El trauma visto como una experiencia devastadora para alguien. Entonces, imaginemos que en una relación de una persona con una pareja, imaginémonos que esa pareja, después de 15 años de ser ejemplar y proveedor y chalala, todo lo que se espera de un hombre, que no quiero ser sexista, también se puede dar en las mujeres, de pronto y de la nada, pues ya no se interesa en ti y se va de la casa y te deja. Entonces eso resulta traumático, eso resulta algo, con lo cual hay que avanzar evidentemente en la vida, pero resulta algo traumático, resulta algo difícil de aceptar, difícil de sobrellevar, y que en la mayoría de los casos necesitas terapia para poder enfrentar una realidad distinta a lo que te está pasando en la vida. Entonces, en ese sentido, puede ser que surja un tipo de ansiedad por separación. Es decir, esa experiencia, pues sí, evidentemente que hubo ahí un rechazo, un abandono, y las siguientes experiencias que la persona vaya a tener, pues va a tener mucho miedo, ¿verdad? Porque ahí, además de la ansiedad por separación, entra otro tema que se llama síndrome de estrés postraumático. O sea, ya una vez habiendo el trauma, ya la persona resulta ahora aleccionada, y cualquier situación muy particular que tenga que ver con lo que me hizo este individuo, pues va a resultar en un trauma, va a resultar en un tema de estrés, mejor dicho, por ser más claro con los conceptos. Me voy a estresar demasiado porque estoy en una circunstancia muy parecida a lo que viví en aquel trauma. Entonces, imagínense, me dejó este tipo, chalala, y empiezo a tener una relación pasado el tiempo. Y resulta que esta relación empieza a ausentarse, empieza con mensajitos eh, o sea, con señales de que ya no le intereso, ya no pone el mismo tiempo. Entonces yo empiezo a tener mucha ansiedad. Empiezo a tener mucha ansiedad porque la ansiedad tiene que ver con el trauma original. Y entonces eso genera el síndrome de estrés postraumático, el cual estoy abordando. Entonces, voy a hablar aquí de algunas técnicas de manejo de la ansiedad que son específicas para personas que experimentan codependencia. Bueno, entenderán ustedes que la reina de las terapias es, bueno, no la reina, sino pues digamos la más adecuada para estos casos desde la perspectiva científica, es el tipo de terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual se enfoca en el procesamiento de la información a nivel, obviamente su nombre lo dice, a nivel cognitivo, pero también involucra técnicas de control de la conducta. A diferencia de otros tipos de psicología, aquí creo que es bien importante, voy a hacer un pequeño paréntesis, porque luego las personas no entendemos, y pues no estamos en la obligación de hacerlo, pero por eso yo se los quiero explicar. No entendemos que la psicología, como es una ciencia que es hija de la filosofía, sus métodos también son muy diversos, tal cual la filosofía, ¿cierto? Entonces,
técnica. No sé si alguien tenga por ahí prendido su micrófono. Apáguelo, por favor, que me desconcentre un poquitito. Este, pero les decía, muchas técnicas de la psicología son científicas y otras no. Entonces hay mucha gente que va con un psicólogo y el psicólogo te pone a rezar. Yo, mis respetos para las creencias religiosas, yo tengo las mías, mis respetos para la parte espiritual, yo tengo la mía, pero la psicología no tiene nada que ver con eso. La psicología es ciencia y es aplicación pura del método científico. Entonces, una persona que experimenta un ataque de ansiedad, la única forma de poder trabajarlo con cualquiera que sea tu ataque de ansiedad es con algo que se llama terapia de exposición. Terapia de exposición es como su nombre lo dice, te exponen a la situación desde una perspectiva, eh, digamos, imaginaria. Primero, o sea, tenemos que hablar lo que te está pasando. Hay gente que no puede ni hablarlo, ¿eh? O sea, lo tienes que hablar, lo tienes que decir, pero cuando vas avanzando, es importante a través de distintos ejercicios y yo pongo cuadernillos. Entonces, a partir de ir reconociendo eso, las personas van bajando sus niveles de angustia al enfrentarse a sus miedos, al enfrentarse a sus temores. Y entonces viene otra cosa que se llama prevención de la respuesta. Entendamos que toda ansiedad tiene una respuesta, ¿va? Toda ansiedad tiene un ataque físico, psicológico y cognitivo. Entonces, el ataque físico sobre todo es muy angustiante por el hecho de que tu corazón se empieza a acelerar y que los pulmones y empieza a hacerse la respiración más difícil. Entonces, ese tipo de cosas se pueden prevenir a través de técnicas que se llevan a cabo de manera simultánea con el enfrentamiento, con la técnica de exposición. Se pone la exposición y a la vez se pone la técnica de prevención de la respuesta. Es decir, se relaja la persona, se tranquiliza, hay una relajación muscular progresiva, una relajación profunda, y ahora sí, véngase el enemigo, véngase quien sea, porque estoy completamente dispuesta a enfrentarlo. Pero eso es en terapia, es de manera controlada, es de manera... Entonces vean cómo es un proceso científico realmente. Y a veces tú vas a una terapia que no es científica y se te pone, pues, como les digo, hay terapias que son espirituales, otras que te ponen a dibujar cosas y no, honestamente no va por ahí, sobre todo en términos de la ansiedad. Entonces, hay otras cosas, no solamente es la TCC, que es la terapia cognitiva conductual. Últimamente ha surgido una tercera oleada de técnicas psicológicas cognitivas que ahora le llaman el mindfulness y también ha resultado positivo por el hecho de que el mindfulness tiene mucho de meditación. Ahorita los vi que estaban meditando y todo esto y es algo muy positivo cuando te la tomas en serio la meditación y la metes dentro de tus prácticas cotidianas, es algo tremendamente positivo. Funde la reprogramación mental y en muchos casos pues la sanación de lo que estás pasando a partir del proceso de mindfulness. Cosas te van a ayudar a establecer límites, ¿verdad? A poner límites a las personas que te hacen daño, te van a permitir desarrollar la a ver, espérenme, ¿se fue? No, sí me escuchan, ¿verdad? Ok. Les digo, el desarrollo de la independencia es algo súper necesario para una persona que tiene codependencia. Desarrollarle el sentido de la utilidad, de la independencia, súper, súper, súper importante. Y para eso existen, pues evidentemente, otro tipo de terapias como esta que ustedes están tomando. Yo la entiendo como terapia también por el hecho de que existe una sanación, ¿verdad? Entonces, esta terapia grupal pertenece precisamente
al tema de las terapias para sanar la codependencia. En este caso, la ansiedad también puede ser tratada desde una perspectiva grupal. Entonces, pasando al segundo tema, vamos a hablar ahora de otro concepto que también tiene que ver con la salud mental y es la depresión. Vamos a hablar del tema que se llama depresión y codependencia, entender esa relación que existe. Vamos a explorar cómo la codependencia nos puede llevar a experimentar sentimientos de depresión o cómo la depresión puede fomentar. Es que la depresión y la codependencia son camaradas, son amigas, tienen muchas cosas que una fomenta a la otra, la hace que se vuelva fuerte en ese sentido. Entonces vamos a hablar cuando la codependencia como causa nos puede llevar a sentimientos de causa de la depresión es la codependencia, entonces esto es debido al agotamiento emocional. Hay un agotamiento que resulta pues de estar poniendo constantemente, ¿qué creen? Pues las necesidades de los demás por encima de las mías, ¿va? Y eso agotando de cumplir, tratar de encajar, de ser aprobado, todo eso agota y tiende a la depresión cuando no hay reciprocidad, cuando solo tú pones, solo yo lo di todo, como luego dicen mis pacientes, yo lo di todo, pero la otra persona no dio nada. Entonces tendemos a ser bien totalitarios, también esto de la otra persona no dio nada y yo di todo. Es un pensamiento dicotómico porque también no, pues estamos exagerando, como que no dio nada. A lo mejor dio muy poco, ¿eh? Dio muy poco, pero sí tendemos a ponernos en ese papel incluso de víctima, ¿verdad? Yo no di nada, digo, la otra persona no dio nada, yo di todo. Entonces, la depresión, por otro lado, puede ser un catalizador también, es decir, la depresión puede aumentar la dependencia que tenemos de otras personas, fomentando comportamientos codependientes. Por ejemplo, en este sentido, el aislamiento y la falta de energía que son típicos de la depresión pueden hacer que una persona se sienta excesivamente dependiente de los demás, pues para obtener el apoyo emocional y para realizar actividades diarias. Y a mí me pasó esto con una paciente que su problema raíz era la depresión, pero al tener tan fuerte su depresión, ella estaba en una relación con otra persona y se estaba, eh, pues se estaba volviendo codependiente a esa otra persona, es decir, eh, se entregó, digamos, le entregó las llaves de toda su existencia a la otra persona. Órale, tú resuélveme la vida, yo me voy a entregar a la melancolía. Y pues bueno, es algo bien fuerte esto, ¿no? O sea, es algo muy difícil para las dos personas que terminan muchas veces en divorcio. Y entonces, bueno, la dinámica aquí del ciclo depresivo y codependiente, una dinámica, es decir, ambas condiciones pueden reforzarse, como les dije, mutuamente y de esta manera se crea un círculo vicioso donde la depresión profundiza a la codependencia, pero también en viceversa, ¿verdad? Y aquí hace pues difícil identificar dónde comienza uno y dónde termina el otro, ¿cierto? Entonces vamos a identificar en ese sentido cuáles son algunos signos clínicos de depresión, por si alguna de ustedes está pasando por esto, pues bueno, son sentimientos persistentes de tristeza, vacío o desesperanza. Es una pérdida de interés en actividades que tú antes disfrutabas. Son cambios en el apetito, en el peso, trastornos del sueño, fatiga, falta de energía, dificultad para concentrarse, para recordar detalles, para tomar decisiones y en algunos casos pensamientos de muerte o ideas suicidas. Esa es la depresión. Los signos específicos en el contexto de la codependencia, pues como ustedes lo saben, no voy a venir a decirles cosas nuevas, pues son sentimientos de inutilidad, de culpa excesiva, especialmente en relación al desempeño que tienes en las
relaciones con otras personas, preocupación por no ser capaz de hacer feliz a otros o de mantener la armonía en las relaciones, la retirada social, evidentemente no solo por la depresión, sino también por una reacción que tenemos a relaciones que son conflictivas o unilaterales también. Entonces son signos que de alguna manera nos van diciendo existen estas situaciones o existen las dos juntas como es una posibilidad. Entonces fíjense bien, finalmente en este tema de la depresión, algunas estrategias para combatir la depresión dentro de este contexto de recuperación de la codependencia son las siguientes. Principalmente la estrategia de autocuidado, de tratamiento. Ustedes están en una estrategia de autocuidado, que es este apoyo grupal que están teniendo, es una forma en la que ustedes se consienten a ustedes mismas y mismos. No sé si no vi por ahí ningún nombre, pero ahí leo que Enrique, por ahí, bueno, ustedes mismos y mismas, se consienten a ustedes mismos pues teniendo este tipo de apoyos y es un apoyo de autocuidado, ¿verdad? Evidentemente, pero también aquí en este contexto pues ya le estoy diciendo, necesitamos terapia, o sea, es bien importante, si tú estás en posibilidad, y yo creo que todos estamos en posibilidades porque incluso, bueno, yo estoy en Ciudad Juárez, al igual que Claudia, pero, híjole, yo fui psicólogo de una universidad nacional y también de una preparatoria nacional y me tocó saber de muchas ciudades de la República, pueblos, donde la terapia psicológica es gratuita, incluso están en las dependencias, en los comunitarios, en las universidades. Entonces, pues realmente es un servicio, yo le llamo un servicio de pues de primera línea, ¿no? Lo necesitamos realmente. Uno como psicólogo también tiene sus propios psicólogos, o sea, necesitamos esto porque llega un momento en que perdemos la brújula, simplemente unas palabras bien educadas, unas palabras bien concertadas nos pueden llevar de nuevo a salirnos de la zona de confort o de el nivel de problema que estamos experimentando a partir de la experiencia que se tiene en esas áreas. Entonces, las estrategias de autocuidado y tratamiento, pues es como les digo, desde la terapia psicológica, desde estar en una terapia grupal, desde hacer ejercicio, medicarse, si tú vas con el médico, es importante, sobre todo en cuestiones de cuando ya es una situación de ansiedad o de depresión muy fuertes. Yo siempre pongo hago una evaluación a ver qué tan fuerte es, pero si una depresión o una ansiedad sobrepasa ciertos niveles, sí es bien importante la medicación, sobre todo en la cuestión de la depresión, porque estamos hablando de que una persona deprimida no tiene la energía para seguir adelante. Entonces, cuando nos exponemos a la medicación, en muchos casos, no digo que en todos, pero en la mayoría de los casos, pues al menos esta parte de la motivación va surgiendo, va bajando la depresión, empiezas a tener más ganas por la vida y entonces ahí sí viene ya la psicología, porque en la psicología lo que nos presenta son estrategias. Yo ahorita les hablaba de las técnicas de exposición, en el caso de la depresión hay técnicas que se llaman técnicas de activación conductual y entonces todas estas técnicas hacen pues lo que tú necesitas en términos de conducta, ¿saben? Entonces, de igual forma, algunas otras técnicas pues tienen que ver con las habilidades sociales, con el mindfulness, técnicas de relajación. En el caso de las habilidades sociales las menciono porque en muchas ocasiones hay que ver, por eso siempre se hace un estudio, un análisis de cuál es el caso en particular, pero en muchas ocasiones tiene que ver con que no tienes habilidades en algo. Entonces una persona, digamos que carente de habilidades sociales, pues está deprimida porque no tiene aceptación y quiere tener la aceptación. Me acuerdo de un muchachito que tenía ansiedad y traía intentos suicidas y muchas cosas. Entonces, el muchachito no tenía ningún amigo, nadie. Yo desde el principio valoré eso y le dije a la familia, este niño lo que está necesitando pues es un grupo social. El niño a todas luces, está experimentando la soledad. Fíjense el sufrimiento que les digo, el sufrimiento nos acompaña a todos los seres humanos en una u otra forma. Entonces,
lo experimentamos también según nuestro nivel de conciencia, también según el nivel de conciencia. Cuando tú tienes un nivel de conciencia en donde apenas alcanzas a percibir ciertas cosas, el dolor, el sufrimiento, forman parte a un nivel según ese nivel de conciencia. Pero tú evolucionas, tú tienes tu mente en otras cosas y el nivel de conciencia evoluciona y ahora tu perspectiva de la vida también evoluciona y también evoluciona tu sufrimiento. Entonces, el sufrimiento permanece, es parte de la experiencia. Entonces, nosotros podemos aquí sanar los temas de codependencia y lo que gusten, pero va a acompañarnos el sufrimiento porque es parte de la experiencia humana. Entonces, nosotros lo que necesitamos experimentar para poder sobrellevar la vida misma son las estrategias psicológicas o filosóficas que nos permitan ser más ligeros. Yo lo veo así. Más ligero significa mientras mejor puedas soltar las cosas, es decir, ser menos aprensiva en la vida, soltar situaciones que no te ayudan. En ese sentido, creo que estamos más preparados para el siguiente conflicto. Siempre van a haber conflictos, siempre hay conflictos uno tras otro, tras otro, tras otro, pero lo que vamos desarrollando son habilidades para enfrentar esos conflictos y poder estar bien en la vida. Entonces nos pasamos así al siguiente tema, que es el impacto, déjenme ver porque no estoy aquí leyendo, el impacto emocional de la codependencia más allá de la ansiedad y la depresión. Bueno, entonces aquí vamos a discutir, vamos en tiempo bien, nos queda por ahí media hora, entonces vamos a ir a discutir que existen no solamente la depresión y la ansiedad, como fueron los temas que mencioné, pero los más recurrentes, pero también existen otros temas psicológicos que pueden estar resultando producto de una codependencia. Por ejemplo, existen trastornos de la personalidad y aquí estamos hablando de una situación ya más avanzada, ¿eh? Es una persona que tiene un trastorno de personalidad. Estamos hablando de una serie de conductas, pensamientos, sentimientos y visiones de la vida muy estereotipadas, muy organizadas, y no es algo como una ansiedad o una depresión que se cura con un tratamiento o se mantiene con un tratamiento de 10 sesiones, ¿no? O sea, estamos hablando de un trastorno de personalidad, te acompaña toda la vida y ese trastorno de personalidad sí puede ser trabajado desde la psicología, pero define tus conductas. Por ejemplo, digamos que el trastorno límite de la personalidad o el trastorno dependiente. Hay un trastorno dependiente de la personalidad. Las fluctuaciones emocionales y la necesidad de aprobación son comunes en ambos, pero tienen criterios diagnósticos muy diferentes, ¿va? O sea, hablamos, por ejemplo, de que en el TLP, trastorno límite de la personalidad, hay muchas ideas suicidas, muchas ideas suicidas, ¿va? Es parte, el suicidio es parte de la experiencia misma, se magnifican las emociones. Una persona suele vivir el drama de manera muy desproporcionada. Tenía una pacientita con TLP que me dijo, es que yo no sé por qué mi marido ni me hizo nada y de repente le empiezo a gritar, para el maldito carro y que no sé qué. Y ella misma no sabe por qué, ¿va? O sea, no entendía por qué de repente se ponía así de intensa. Pero pues es por esto, porque tiene un trastorno límite de la personalidad que está activando todos sus procesos al límite, como su nombre lo dice. Y luego el TOC, que es el famoso TOC, el famoso trastorno obsesivo compulsivo, es una necesidad de controlar el entorno, controlar las relaciones para manifestarse de esa manera en comportamientos obsesivos o compulsivos, ¿de acuerdo? Entonces, esa necesidad nos lleva a estar creando rituales, por ejemplo, las personas con TOC
Luego tenemos muchos rituales, como por ejemplo, y luego TOC y codependencia. Pues imagínense una persona que está en una relación donde piensa que lo van a abandonar o la van a abandonar, pues imagínense los rituales compulsivos de estar revisando a cada rato el celular a ver si ya se conectó, a ver qué me ha mandado, a ver qué me ha dicho, no me ha dicho nada. Eso hace 5 minutos y luego vuelve en 5 minutos y otra vez abres el celular a ver qué me ha dicho, a ver qué me escribe, a ver o sea, estamos entrando en un trastorno psicológico como tal, es un trastorno incluso psiquiátrico, porque llega el punto en el que ya se te va el control completo. La diferencia entre el psicológico y el psiquiátrico es el control, la capacidad que tienes de control. Hay ocasiones en las que, por ejemplo, esta situación que les digo de los rituales compulsivos, que una persona puede tener 2 o 3 experiencias aisladas en el día de estar revisando los mensajes, el WhatsApp. ¿Por qué? Porque estoy esperando una llamada, estoy esperando un mensaje, estoy esperando algo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estoy esperando en realidad? La aprobación. Estoy esperando la aprobación, estoy esperando el amor, esa necesidad de que me quieran, de que me digan que no me van a dejar, entonces yo estoy ahí, busque y busque y busque. Pero puede ser que yo busque solamente 2 o 3 veces al día, o puede ser que esté buscando cada 5 minutos. Si yo soy de los que estoy cada 5 minutos, ya necesito calma, necesito paz, necesito ir por medicina rápido, ¿verdad? Porque esto me va a bloquear mis cosas cotidianas, no me voy a poder concentrar y necesito tener orden, tener control. Y luego pues se desarrolla otras cosas como el estrés postraumático. En el estrés postraumático, pues les digo, pasa una situación como traumática donde sucedió algo que fue muy relevante para ti y entonces las dinámicas de la dependencia, en este caso, se desarrollan o se exacerban por traumas pasados, ¿verdad? O sea, contribuyendo a la aparición de esto que le llamamos estrés postraumático. Entonces, vamos vamos a ver aquí en el siguiente tema, vamos a hablar ahora verán, porque antes de que estoy viendo aquí otra pantallita, cómo manejar emociones complicadas como la culpa, la vergüenza y el miedo que frecuentemente acompañan a la codependencia. Bueno, en este sentido quizás hablar un poquito de la culpa. La culpa en la codependencia a menudo surge de ese sentimiento de no cumplir con las expectativas o las necesidades de otras personas, ¿verdad? Entonces aquí es muy crucial aprender a reconocer la diferencia entre lo que es la culpa real y la culpa autoinfundada. Y para eso es importante trabajar en aceptar que no se puede satisfacer a todos al mismo tiempo, evidentemente, pero sobre todo en la cuestión de los pensamientos automáticos. Es que por eso es bien importante ir a terapia. En terapia se aprende qué son los pensamientos automáticos, cómo es que yo los estoy generando, cómo es que estoy creando esta realidad pues de dolor, de sufrimiento, en donde me miro yo a mí misma como abandonable, como una persona carente, como una persona víctima o no, como quieran verse, ¿no? Pero al final de cuentas, esos pensamientos son automáticos porque irrumpen en la conciencia de manera intrusiva y al momento de entrar, pues te están generando mucho conflicto, mucho desazón y bueno. Otro tema, pues es la vergüenza que está profundamente arraigada en la percepción que tenemos de uno mismo, de una misma, como inadecuados, como nosotros nos consideramos poca cosa, nos consideramos inadecuados, entonces son pensamientos de vergüenza. Me da mucha vergüenza ser quien soy, me da mucha vergüenza que la gente sepa lo que soy, que la gente sepa que no pude, que no lo hice, que no lo logré, chalala, chalala, chalala. Y entonces, pues algunas terapias que fomentan eh, el trabajo de estos sentimientos muy inadecuados, como es la culpa y la vergüenza, pues son, como les dije, la reina de las terapias, que es la TCC, la terapia cognitiva conductual, pero creo que también la tercera oleada de TCC, que es la terapia de aceptación y compromiso, son terapias muy buenas, muy, muy efectivas que te ayudan a vencer este tipo de situaciones. Entonces,
finalmente aquí el tema de, pues del miedo, ¿no? Pero antes del miedo, me gustaría, porque dije yo, y lo he seguido manejando, que existe una diferencia sustancial entre emociones y sentimientos. Debemos de ser muy precisos en el asunto conceptual. Un sentimiento, en realidad, tiene una emoción. Es decir, la emoción forma parte de un sentimiento. Ahora, vamos a entenderlo de mejor manera. Cuando usted nace, usted tiene al menos unas 6 o 7 emociones básicas cuando usted nace. Esas emociones nadie se las enseñó, nadie, usted ya las tenía. Esas son las emociones. ¿Cuáles son? El miedo, por ejemplo, ¿verdad? La furia, el niño nace llorando y enojado y nos avienta cosas y ese es una emoción básica, ¿verdad? El miedo, el asco es otra emoción básica, ¿verdad? La furia, la felicidad, el niño se ríe, la niña se ríe, está feliz, el enojo, el miedo, eh, bueno, esas son emociones básicas, básicamente las que pueden ustedes trazar en el nacimiento de una persona son emociones básicas. Los sentimientos, a diferencia de esto, los sentimientos, por ejemplo, la culpa y la vergüenza, no son iguales en ustedes ni en mí. Lo que yo pueda sentir como vergüenza no es lo mismo en Claudia, ni en Mari, ni en Leti, ni en nadie. Son diferentes. ¿Por qué? Porque la vergüenza tiene emociones y tiene pensamientos. Es decir, un sentimiento es la suma de una emoción y un pensamiento. Por decir, ¿qué es para ti o qué significa para ti? Por ejemplo, para Rosa, ¿qué significa el amor? Pues va a ser muy diferente de lo que significa para Rocío o para Keila. El amor es muy distinto. Para alguna persona, yo me acuerdo una relación que yo tuve en donde me acuerdo que le regalé un ramo de gardenias. Para mí las gardenias eran como que lo máximo, ¿no? Aquí para empezar vivimos en la frontera ni se consiguen las gardenias. Entonces me había movido para conseguirle unas gardenias, había sido muy difícil para mí. Y luego la chava me dijo, no, no, te hubieras ahorrado tu dinero, a mí ni me gustan las flores. Y me rompió el corazón, o sea, eso se me hizo como no sé, no podía, no cabía en mi mente cómo alguien podía despreciar algo tan bonito como unas gardenias. Pero vaya, son sentimientos, es un procesamiento de la información muy diferente de una persona a otra. Para la otra persona era algo normal, su vida estaba en flores y no representaba tampoco un que me estuviera haciendo un desdén con eso. Para ella era normal decir, no, quítate eso. Pero para mí sí fue como un gran desdén, ¿no? O sea, ¿por qué me hacías eso si me gasté una semana de mi vida buscándote eso y charala? Fíjense, les pongo ese ejemplo así este, tan de la mano que me surgió por el hecho de que es lo que uno le pone al evento como o sea, ¿qué piensas del evento? ¿Cuál es tu interpretación de los fenómenos? Eso es realmente lo que te causa el problema mental. Porque, por decir, en ese caso que les puse yo de ejemplo, si yo me caso con la idea dice que mi internet es inestable, por otra vez dice por si acaso, caso de que fui humillado por esta mujer, si yo me quiero y de compro esa idea de fui humillado, pues cómo va a ser mi relación para empezar con ella. Porque pues de entrada yo ya estoy diciendo que fue algo terrible y que no sé qué. En cambio, si tengo una capacidad de ser más... Bueno, la chava pues está loca, ¿no? Pues, bueno, es una forma de decir así como decir, pues bueno, está bien, hombre, se acepta su desdén o su forma de no querer las flores, pues al fin de cuentas nomás fue eso, ¿no? No quiso las flores y pues bueno, no hay ningún problema. Si yo tengo esa capacidad de pensar las cosas de manera muy flexible, es decir, no pasa nada, hombre, no, sigue adelante en la vida. De la misma manera, mis emociones van a preservarse
más estables, mi vida va a ser más controlada, más tranquila, más armoniosa. Las personas que suelen ser menos flexibles, que son más duras con las cosas que les pasó, son personas que tienden a tener muchos problemas emocionales, ¿verdad? O sea, el conflicto que le estás dando a los eventos, ¿verdad? La naturaleza de los eventos. Es decir, empiezas a considerar que lo que viviste y fue lo peor, y probablemente lo es en ese momento. Pero mi punto es, si tan solo pudieras ser capaz de manejar las emociones de manera más ligera, más flexible, también toda tu experiencia humana sería más ligera y más flexible. Entonces, bueno, les estoy de algunas otras situaciones, les hablé de la culpa, les hablé de la vergüenza, la exposición, como les dije, terapia, una terapia muy, 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 muy positiva que se enmarca dentro del TCC, de la terapia cognitiva, permite establecer un cambio en los niveles de pensamiento que las personas tenemos para efectos de cambiar, para efectos de cambiar los Oigan, no he visto ninguna pregunta ni nada. Y el tiempo se me fue, pero si volando, además de que soy casi como merolico y estoy obligado, pero que voy en tiempo, voy utilizando los recursos, pero si acaso surge alguna pregunta, espero que al final me la digan, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, lo digo aquí de esto, pues es que estamos reconociendo cómo en el marco de un proceso emocional tan diverso como es la codependencia, pues surgen estos problemas de salud mental que tienen que ser atendidos, tienen que ser atendidos. Entonces, pues ya, este es el impacto más allá de la ansiedad, algunas estrategias de resiliencia, ¿verdad? Y recuperación, pues estamos hablando aquí básicamente que la resiliencia es la capacidad de, de enfrentar y aceptar y tolerar las. Entonces, para eso es importante algunas estrategias para esto, como por ejemplo los límites saludables que nosotros debemos de poner aquí a las personas, límites en donde yo me permito decir no. Es bien importante aprender eso. Es una de las cosas más importantes que nosotros debemos de tener en la vida, es saber decir no. Muchas veces no podemos, no, no todo queremos complacer a las otras personas, pero es bien importante. Yo creo que debería ser lo primero que tendríamos que aprender en el marco de un tema de codependencia, es saber decir no. Con eso empiezan los límites, a partir de decir yo no quiero esto, no me sirve, no quiero, no actúo de esa manera. Y luego, fortalecimiento de las redes de apoyo, va a estar conectado en grupos como este, pues es de gran valía para la recuperación de una situación así. El cuidado personal, el autocuidado, la práctica regular de actividades que nutren tanto la mente como el cuerpo, ejercicio, por ejemplo, meditación, como les dije ahorita lo que hicieron, algunos algunos pasatiempos creativos que ustedes puedan tener, un sueño adecuado, dormir bien, pues son importantes, además de lo de la terapia para tener bienestar emocional, ¿verdad? Yo agregaría ahí seguirse educando, seguir buscando información que resulte de provecho para efectos de lo que están ustedes viviendo. Entonces, vamos a abordar las estrategias de intervención temprana creo que esta es la última, ¿ver? No, es la penúltima. Entonces, estrategias de intervención temprana en salud mental para codependientes. Entonces vamos a hablar un poquito de la protección e intervención tempranas en problemas de salud mental asociados con la codependencia. Entonces, como ustedes saben, esta intervención es importante por el hecho de que en los casos ya mencionados previamente, pues yo les hablé de que existen niveles, ¿verdad? Existen niveles
y en estas dinámicas de codependencia, pues los problemas emocionales y de salud mental a menudo se intensifican. O sea, empiezas con un patrón depresivo, leve, moderado, y se intensifica debido pues a las relaciones poco saludables que estás tú teniendo. Entonces, una intervención temprana permite a las personas reconocer esos patrones y comenzar el trabajo pues hacia relaciones más saludables y sostenibles, mitigando el riesgo de agravar esa situación. Entonces existen algunas herramientas, voy a hacer un poco repetitivo en eso, pero es que vaya, es lo que nosotros necesitamos. Existen algunas herramientas y recursos para esta intervención, como es la terapia. Ya les expliqué los tipos de terapia que existen, les expliqué que existen asesorías, existe medicación, y todo es importante que nosotros nos podamos acercar a los profesionales o a los grupos de apoyo como estos que nos permitan sacar esos asuntos emocionales con mayor prontitud. Y luego, pues aquí finalmente el tema de la educación y la concientización, ¿verdad? O sea, proporcionarles recursos educativos sobre la codependencia y la salud mental es bien, bien importante, porque la persona que esté padeciendo esta situación crea un nivel de conciencia diferente. Cuando tú no conoces lo que te está pasando, pues te genera mayor malestar, porque no sabes no sabes qué es lo que te está pasando. Entonces, cuando ya te haces conocedor, ¿verdad? Cuando ya manejas las cosas de mejor manera, pues te vuelves una persona con más capacidad para tolerar las situaciones y para enfrentar los desafíos que la vida te propone, ¿no? ¿Alguien activó el micrófono? Ok. Entonces, bueno, por ahí va. Entonces, la creación de las comunidades de apoyo aquí es el fomento de una cultura de apoyo dentro de estas comunidades, ¿verdad? Reconocer que entre nosotros podemos ayudarnos a darnos, a echarnos la mano, a darnos el apoyo que a lo mejor una de ustedes recibió, y por eso es bien importante estar en grupos de grupos de apoyo como en el que se encuentran ustedes ahorita, ¿verdad? Es importante entrar en una comunidad que nos pueda, como ustedes, echar la mano con experiencias y prácticas exitosas, ¿cierto? Porque luego, como les digo, es muy común ir con ciertos espacios o terapeutas o grupos o religiones incluso que, pues quizás con toda la intención de ayudar, positiva, al no conocer, no ser experto y no tener las mejores prácticas, pues lejos de ayudar, terminan perjudicando a una persona en muchas ocasiones. Esa es una realidad, en muchas ocasiones. Tengo, por ejemplo, el caso de una persona que pues pretende ayudarle a la gente, eh, dando medicina nada más. Y no es ético tampoco eso, y sobre todo si te haces por una profesión que como la mía, pues involucra un reconocimiento de todos los procesos que está viviendo la persona. Hay que meterse hasta el fondo, hay que escuchar, escuchar, escuchar. Y entonces en 15 minutos, ¿qué puedes hacer? Recetar unas pastillas y ya cobrar 1,500 pesos, pues no se me hace nada ético. En muchos casos de estos en todo el mundo, muchos casos así. Entonces, pues hay que cuidarse de eso nada más. Bueno, finalmente el tema de construyendo un entorno de apoyo, me quedan 10 minutos, creo que lo podemos abordar bastante bien. Y entonces, en ese sentido, el papel de los seres queridos y los profesionales de la salud mental es un papel muy, muy importante, ya que en este contexto de la codependencia, tanto amigos como familiares, un papel crucial no solo en el reconocimiento de que existe esta situación, sino también en ofrecerte un apoyo que te promueva el cambio.
son muy importantes como también perjudiciales, ¿eh? En muchas ocasiones son la familia de donde estamos cojeando, es la familia misma donde está el problema en muchas situaciones y por ende, en muchas ocasiones, más que recomendarte que te acerques a tu familia, pues la gente te va a recomendar, o sea, una gente que de verdad sabe lo que está pasando, pues que mejor marques distancia, ¿verdad? Pues si es tu papá el que te está golpeando, es tu mamá la que está creando condiciones de animadversión, de odio, de chantaje, pues mejor aléjate, o sea, ¿qué haces ahí en ese tipo de relación? Y entonces en esos contextos es importante encontrar, por eso el diagnóstico, para saber cuáles son los desafíos que la persona tiene. De esa manera podemos equilibrar el apoyo, ¿verdad? Sin caer en comportamientos que lejos de apoyar, pues vayan a reforzar la codependencia, ¿cierto? Entonces, hablé ya de los profesionales de la salud mental, les hablé de... Nosotros somos básicamente de la salud mental, nosotros somos nada más dos. Bueno, son tres. Es el psicólogo, psiquiatra y neurólogo. La diferencia entre los tres es la siguiente. El psicólogo se encarga de la conducta, la conciencia y la conducta. El psiquiatra se encarga de enfermedades mentales. Podemos estudiar a la misma persona, un psicólogo y un psiquiatra al mismo tiempo. Por decir, una persona que tiene depresión, el psiquiatra le va a dar medicamentos para la depresión, que bajen los síntomas, que baje todo esto, y el psicólogo le va a dar un programa conductual de activación para salir de ese fenómeno y que no tenga que utilizar pastillas en el futuro. Que nosotros tendemos y mantenimiento de relaciones mejores de apoyo, ¿verdad? Nosotros necesitamos desarrollar una independencia emocional en la persona. Al final de cuentas, creo que la construcción no debe de estar enfocado en que la persona tenga más redes de dónde jalar, de dónde apoyarse, más asideros de dónde apoyarse para que pueda estar mejor. Entonces, logra terapia. Y bueno, creo que ya vamos llegando a la parte final. Ya solamente nos queda este último punto que es a través de contactos personales. De, a lo largo de a lo largo del transcurso de tu experiencia en la codependencia, vas reconociendo la existencia de algunas personas que te hacen bien, que te muestran su apoyo, sus técnicas, su conocimiento y que sin duda hacen, entonces eso nos genera una red de seguridad emocional a través de contactos personales y profesionales. Bueno, es todo por el día de hoy. Es todo por el día de hoy y me pongo a su disposición de alguien quiera hacer alguna pregunta. Si el moderador o moderadora quiere usar las preguntas, soy todo oídos. Ay, sí, buenas noches. Adelante, Soy noches. codependiente. Adelante. La verdad es que a mí me interesaba mucho esta junta, especialmente porque estoy pasando por este tema de la ansiedad y la presión. Entonces, no sé si me pudieran ayudar con esta pregunta. Bueno, yo fui diagnosticada como tal con ansiedad, no, sino con eventos postraumáticos, bueno, algo así, durante eventos que me estresan mucho. Entonces tuve apenas uno respecto a la adicción de mi pareja y todo esto. Entonces me detonó ansiedad porque pues los gastos y toda esta parte. Entonces también llegó un punto en el que pues yo ya no quiero, le dije que ya no quería estar con él y todo eso. En su momento yo no actué como tuve que haber actuado, entonces pues lo dejé pasar y pues aguanté como que esta parte, ¿no? Entonces ahorita que ya yo decido irme de casa,
y ya no me siento cómoda, me dice que me va a me va a levantar un acta vía legal, por la custodia de mi hijo, nada más por mi tema de la ansiedad y todo esto. Entonces no sé si, bueno, aquí ya estamos hablando en términos legales y todo eso, pero no sé si sea como algún fundamento, ajá, un fundamento para que él me pueda pues demandar en esta parte. O sea, nada más por eso. Ok, bueno, con respecto al tema legal, me parece que está, en estos momentos está muy avanzada la protección a la mujer en muchos de los estados de la República. Creo que es importante que te acerques aquí por ejemplo, no sé en qué estado estés, aquí en Chihuahua tenemos una fiscalía para las mujeres en donde se consigna de oficio ese tipo de situaciones que utilizan algunas personas por cuestiones de género para molestarte o perseguirte o imponerte. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante que tengas asesoría legal. Me parece, en términos generales, si nos vamos a la Constitución mexicana, me parece que no hay ningún argumento en las leyes, y no soy abogado, pero también no desconozco el tema. No hay ningún argumento que bajo bajo el apoyo de ningún artículo de nuestra Constitución te puedan a ti fincar algún delito por abandono de hogar o por una situación de esta naturaleza basándose en un problema mental de ese orden, o sea, del tipo del estrés que te genera esto. Ahora bien, si tú ya estás bien apoyada, la simple lógica me dice, bueno, o sea, tú estás siendo víctima de una situación y tú no eres quien abandona, no, al contrario, tú estás recibiendo un maltrato por parte de la otra persona que tiene un descuido de su persona y ese descuido tiene consecuencias emocionales en ti. Entonces yo lo que te recomiendo es eso, ¿no? Es acercarte a una instancia que te pueda apoyar primero como mujer y segundo legalmente para que te puedas defender y que esta situación no pase a mayores, ¿verdad? Aquí existen las figuras, que yo creo que en todos lados del país, pero existen las figuras de la orden de restricción, existe la figura de la orden de alejamiento, y derivado de una separación, pues está también la parte de la manutención, la parte en donde tú te quedas con el niño o que lo puede ver a través te hablo desde lo que conozco aquí en el estado de Chihuahua, de que lo puede ver a través únicamente de terceras personas, no directamente. Todo esto conlleva la intención de que se minimice las interacciones que existen entre ustedes y que eso sea suficiente para que ambos estén satisfechos en las partes, ¿no? Pero sí se requiere un apoyo de las instituciones de impartición de justicia. Ahora, exclusivamente lo que atañe a la parte psicológica, el estrés postraumático se hay caso en dos formas. La primera es salirte de la relación. Evidentemente que una relación de ese tipo, donde existe drogas y ese tipo de cosas, pues es muy difícil que vaya a cambiar. Y bueno, si tú tienes estrés postraumático de esto, ya fuera de la relación, lo que haría el psicólogo o la psicóloga sería, pues lo que mencioné en un principio, tener la terapia de exposición con prevención de la respuesta para poder tener paz mental y poder trabajar estos episodios de manera positiva. Muy bien, espero haber ayudado y pues siguiente pregunta. Buenas noches, soy alcohólico dependiente y alcohólica.
¿Cómo puedo distinguir un buen terapeuta? Me ha costado trabajo poder mantenerme como en terapia. Ujú. Creo que lo más que, bueno, la terapeuta que con la que más estuve fue la que me comentó, ¿no? Que tenía un problema de codependencia y que fue por lo que llegué acá. Pero ya después de eso, como que sí fue como delicadas las sugerencias o la forma de la terapia. En ese momento no me ayudaba o no sentí que me ayudara a meter más broncas. Y y bueno, de cierta manera como que me di más la suave, bueno, acá se dice así, ¿no? Pero más permisos de otras cosas. Entonces, desde el punto profesional, esa era mi pregunta. O sea, ¿cómo pueden distinguir, o sea, una persona adicta, este, que sea un buen terapeuta? Lo que distingue a un buen profesionista de uno que no lo es el conocimiento. Y el conocimiento se ve expresado en varias maneras. Se ve expresado en la forma en la que te habla, se ve expresado en el respeto en el que te trata, en la consideración que tiene sobre tu persona. Y entonces, basado en esto último de la consideración que tiene sobre tu persona, mínimamente yo esperaría, porque soy también paciente de psicólogos y también como paciente sé pedir cosas, entonces mínimamente yo esperaría que de mi caso se haga un encuadre. Y en el encuadre, ¿qué significa encuadre? Que se me diga, porque al final de cuentas es un servicio y yo quiero saber qué va a hacer cada una de las terapias conmigo. Yo quiero tener el sentido general de mi inversión, porque es una inversión. O sea, no sé cuánto salga, pero generalmente la terapia profesional, pues no es barata. Eh, Acá en el norte está mínimo en 400 pesos la consulta, otros están en 700 la consulta. No es algo barato, es, les digo, una inversión, vale la pena. Hay otras que son esto, ¿no? O sea, las terapias que puede dar un centro comunitario pues, son gratis, en algunos casos te piden una aportación simbólica, 50 pesos, pero si ya estamos hablando de un especialista, como es tu pregunta como tal, un especialista pues te va a cobrar eso, entre 400 y 700 pesos la consulta, y mínimamente, si yo pagara esa cantidad, mínimamente exigiría que se me diga objetivos de cada una de las terapias, se me dé un encuadre en cuánto tiempo aproximado, porque sé que no somos robots, pero en cuánto tiempo aproximado eh, encontrarías tú una solución a mi problema. Y por cierto, quiero saber cuál es mi problema, quiero tener un diagnóstico como tal. Si no tengo un diagnóstico, pues yo entiendo que la otra persona no está haciendo bien su trabajo. ¿Sí me explico? O sea, todas esas son elementos que me permiten saber si qué voy a hacer. Les digo, mis respetos con todos los colegas, mis respetos en relación a lo que hacen. Sin embargo, creo que la práctica de la psicología debe estar al nivel de una ciencia, debe ser algo eh, sistemático, revisado por pares, con eh, respuestas que estén garantizadas en la comunidad internacional. Eso llamamos la psicología con aporte científico, con verificabilidad. Y hay otra que es más espiritual, también mis respetos, pero no tiene eso. Por ejemplo, las son muy bonitas, ¿eh? Yo no digo que no. Las terapias, por ejemplo, de constelaciones familiares o las terapias de mm, de Gestalt. O sea, son bonitas terapias, te ayudan a hacer cierres muy bonitos, a hacer cosas maravillosas, vientre materno, cosas mágicas y lo que quieras, pero no es ciencia. No, no es ciencia. Entonces, esas técnicas no te van a ayudar a tener un enfrentamiento con los miedos, no te van a llevar a tener una terapia de aceptación, de compromiso.
una terapia de exposición y de prevención, como les estoy diciendo, a la respuesta ansiosa como tal. No tienen los instrumentos de medición de la terapia cognitiva conductual. Entonces, básicamente, así a grandes rasgos, yo le preguntaría qué tipo de psicología practica para yo investigarla después, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque me conviene, porque me va a cobrar un dinero, pues yo necesito saber eso. Así sería la respuesta. Gracias, sí, muchas gracias. Adelante, te escuchamos. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Rosa, soy codependiente. Antes que nada, agradecer el servicio, el tema. Mi pregunta para ustedes es esta, bueno, son dos. La primera, a ver si me, me hace favor de contestármelas. ¿Qué es primero, la dependencia o la codependencia? Ujú, Y la otra, ¿qué tiene que ver la dependencia con la codependencia? ujú, A ver si me entendí. ujú. Gracias. Ok. Esa es la pregunta, qué es primero? A ver, es que no escuché muy bien, que qué es primero codependencia o dependencia. A ver si me pueden ayudar, por favor, ahí con... Sí, sí, ¿qué es primero, la dependencia o la codependencia? Bueno, estamos hablando de una situación conceptual meramente, ¿eh? Porque miren, el tema de codependencia en realidad como tal es un tema que surge en el marco de estas terapias grupales. O sea, en psicología no se le llama codependencia realmente, se le llama dependencia emocional. Entonces, en las terapias grupales, sobre todo esta particularmente de los 12 pasos, comenzó el concepto a tener una fuerza porque hace referencia precisamente a la angustia que pasa una persona en la dependencia que tiene hacia los demás, en el tema que tiene con el con el autoestima. Y entonces mucha gente confunde en que una persona tiene dependencia y otra tiene codependencia. Realmente desde la psicología son conceptos completamente diferentes, que hacen la misma alusión en realidad. El que tiene una codependencia es una persona que está necesitada de la aprobación. Ahora bien, existe otra tendencia, ¿verdad?, de explicación a esta situación que me estás preguntando, en donde las personas tienden a considerar en los términos como que una de las dos personas es adicta a que la otra persona sea adicta. Al final de cuentas, o sea, adicta a la aprobación o a la aceptación de la otra persona. Entonces, al final de cuentas, es el fenómeno visto desde ópticas diferentes. La psicología como tal hace énfasis en el concepto de dependencia emocional, ¿verdad? Y no le llama como tal codependencia. Entonces, creo que desde lo que yo comprendo y entiendo, son fenómenos que explican lo mismo con palabras diferentes. Eh, Espero haber dado una explicación. Como lo digo, no pretendo tener la verdad absoluta, pero eso es lo que yo aprendí sobre estos conceptos de dependencia emocional y codependencia. Gracias, Alan. Adelante con tu pregunta. Buen- buenas noches, compañero. Soy codependiente. Buena pregunta, compañero. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando, bueno, qué es lo que se tiene que hacer, por ejemplo, yo que soy muy codependiente y de mi mamá mucho, yo siempre, pues, no vivía por ella, ¿verdad? Porque no veo por ella, pero sí me da así como que mucho coraje todavía el hecho de que me siento usada por ella. Yo sé que estoy en un grupo y todo, pero todavía me duelen sus actitudes, ¿no? De que, por ejemplo, todo yo, y como que ya se le da ya un hábito de que todo yo, ¿no? Y a mí sí me da coraje, ¿verdad? O sea, ellos ya, mi mamá pues ya está dando como que una edad a viejita.
Entonces, pues yo ofrezco el grupo, mi papá recayó y es que ella se tiene que andar viendo a mi casa o sea, escondida, ¿verdad? Como toda la vida, como que volvieron a revivir viejos tiempos. Y por ejemplo, mi mamá es una persona que ella ve por 100% antes por mi otro hermano, ¿no? Pero mi hermano pues, es un grosero con ella y yo muchas veces me dan ganas de decirle a mi mamá, ¿verdad? Cuando que llévame para acá, que llévame para allá, que ábreme la puerta, que me voy a quedar a tu casa. De decirle, ¿verdad? Pues vete ya con tu otro hijo, el que tanto quieres, ¿no? Así me da mucho a mi sentimiento y mucho coraje, ¿verdad? Porque al momento de que se ocupa de alguien, pues yo soy la única. Por ejemplo, yo debo de batear a mi mamá o debo de seguirla tolerando, o sea, esa es mi pregunta. Porque yo siento que hasta había sido paciente con esas conductas que ella tiene, ¿no? Muy codependientes, somos codependientes, y si debo de batearla, de decirle, o así, hacer lo que ella me diga, ¿no? Lo que ella me pida. Esa es mi pregunta. Ok, bueno, la pregunta ahora sí que me pones en una situación muy complicada porque eh, se requiere de mucho, lo que estabas haciendo, ¿no? De mucho contexto para darte respuesta precisa. Se requiere conocer tu caso a profundidad. Creo que ahorita no estamos en posibilidad de analizar a profundidad esto, pero si me pides entrarle, le entro. El punto es cuando tú tienes que decidir en una situación de esta naturaleza, ¿qué es lo que vas a poner en juego? Primero tus valores, primero lo que tú consideras que es importante. Por ejemplo, para muchas personas el tema de la madre, del padre, por cuestiones culturales, es algo demasiado importante, independientemente de que sean personas que te fastidian o que te hacen retroceder, por así llamarlo, que te hacen estar mal en la vida. Para esas personas el valor cultural de estar apoyando a los padres trasciende cualquier cosa. Entonces, cuando los valores te sobrepasan, tú no puedes tomar una decisión de esa naturaleza de alejarte o de batear, porque el valor te va a estar, tus propios valores te van a estar construyendo situaciones de mucha ansiedad, ¿verdad? De mucha culpa sobre todo. Entonces, yo creo que tiene uno que hacer un análisis de conciencia y encontrar cuál es el mejor escenario para que satisfaga un poquito las necesidades de tanto de mi familia como las mías, un punto intermedio, basándose en que en mis posibilidades, en las posibilidades del medio, en mis valores y basado en todo eso, pues tomar una decisión, ¿verdad? Pero lo que también quiero decir, gracias por la pregunta, lo que también quiero decir es que ningún psicólogo te puede decir qué hacer, evidentemente te ayuda a tomar una determinación basado en la clarificación de los elementos que están pasando ahí y que quizás tú no puedes ver, y por eso es importante el apoyo del psicólogo, pero en sí, tú tomas tu decisión basado en eso, ¿verdad? O sea, se te plantea todos los escenarios que estás viendo y de alguna manera eso reduce la carga con la que tú estás pasando en esos momentos y aligera el proceso de la toma de decisiones. Incluso hay estrategias dentro de la terapia psicológica que hace que las decisiones sean tomadas de manera ordenada y científica, ¿verdad? Entonces, bueno, espero haber apoyado un poquito con eso. Sí, falta más contexto para poder ser muy preciso, pero en términos generales yo creo que la respuesta apunta a eso. Gracias. Bueno, hay una pregunta en el chat que voy a hacer rápidamente. La pregunta está, basado en tu experiencia, ¿qué tan eficaz puede ser la terapia de EMDR? ¿Cuántas terapias son recomendadas para lograr sanar el estrés? El estrés postraumático, pone ella. Fíjate que si me preguntas desde la cuestión de, de, de- desde la cuestión de la aceptación en la academia, todavía no es aceptada al 100% por el hecho de que aún no existen los suficientes artículos científicos. Cuando una ciencia genera artículos científicos,
empieza a ser aceptada por la comunidad. Cosa que no tiene, por ejemplo, las constelaciones, cosa que no tiene, por ejemplo, la gestal y ese tipo de estrategias. Pero MDR sí tiene ya algunas publicaciones, nada más que no son tantas. Yo te lo digo como paciente, porque yo fui paciente de MDR y a mí sí me funcionó. Honestamente, te puedo hablar de mi experiencia como paciente. Y para los que no sepan, la terapia MDR es una terapia de reprogramación mental a través de movimientos oculares laterales. Alguien te pone algo así y empiezas a mirar con los ojos de un lado para otro mientras se va reprocesando los recuerdos traumáticos que sucedieron, y el terapeuta tiene un papel activo en este proceso de reprocesamiento de la información. Para mí fue muy bueno, honestamente, pero para otras personas no lo es. Y aquí también tiene que ver mucho la experiencia y la certificación que pueda tener el terapeuta. Siempre que tengan un interés, pregúntenle al terapeuta cuáles son sus certificados, ¿verdad? Yo acá los tengo atrás. Entonces, los certificados, o sea, hablan por una persona, es el corrido de vida, el currículum es cuáles son tus títulos, qué estudiaste, dónde estudiaste. Pero si la pregunta nos centramos en ella, es buena. Con un buen terapeuta es buena la terapia de EMDR, que significa la terapia de reprocesamiento sensorial a partir de los movimientos oculares rápidos. Yo me aventé, ¿qué te gusta? Unas 13 sesiones y era un estrés postraumático el que yo traía y pues me fue muy bien, honestamente. Entonces es lo que te puedo contestar. Muchas gracias. Ok, adelante, Rosa. Tengo conductas codependientes. Mi pregunta es relacionada a lo que hablaba, ¿verdad? De la ansiedad. Constantemente me pasa que tengo pensamientos así traumáticos, o como le decía el nombre de los pensamientos catastróficos. Sí. Tal vez es algo sencillo que solucionar, pero yo tiendo a preocuparme mucho, a angustiarme y a estar pensando qué va a pasar, qué será que voy a poder resolverlo, o sea, mi mente empieza y se va solita, ¿verdad? Y hay momentos en que pienso y pienso y pienso y llego a ponerme muy ansiosa, con mucha angustia. Y es lo que quisiera como ir trabajando. ¿Cómo puedo yo ir empezando a trabajar esta situación? Ok, bueno, supongo que esta sesión se va a grabar, así es que voy a dar aquí una recomendación, esto es para todos. Se llama El Manual de los Pensamientos Ansiosos. Ese manual es de David Clark, en español David Clark. Yo lo conseguí, lo compré porque está muy caro si lo compras el libro, pero lo compré en estas páginas de internet que te venden los libros digitales y me costó como 100 pesos, 150 pesos, porque el libro original vale 700. Entonces, el libro te ayuda bastante en algo que se llaman los pensamientos intrusivos. Eso que acabas de señalar, cuando tú tienes estos problemas mentales, son pensamientos intrusivos. Y entonces el libro te ayuda a ir pasando a través de una serie de filtros para ir enfrentándote a esos pensamientos intrusivos y tener paz mental que te permita la calma y la tranquilidad, que al final de cuentas es lo que venimos buscando. Ese es el primero. Y el segundo es todo lo que encuentres de Aaron Beck. Aaron Beck, B-E-C-K. Aaron Beck. Todo lo que él escriba de ansiedad es casi ley. Él es el creador y fundador de la terapia cognitiva conductual. Y entonces tiene el manual de las preocupaciones, tiene el manual para combatir la ansiedad, y luego tiene un libro junto con David Clark que se llama El manual para combatir el estrés y las preocupaciones. Entonces todos esos libros son de autoayuda, pero te permiten que si tú estás a veces no estamos en condiciones y lo he sabido yo también últimamente,
soy muy dado a pensar que todo mundo es como yo, pero no todo mundo, algunos son más visuales, otros son más de videos, otros son más de la charlita. Entonces mucha gente que les dejo los libros, llegan después les pongo 2 semanas y llegan y no, la verdad no pude leer nada. Entonces, yo pues no tengo ningún problema, ¿verdad? O sea, al final de cuentas es una inversión la que estás haciendo, pero hay veces que la gente no le entra lo que está diciendo el libro. Entonces, si es el caso de alguno de ustedes, va, que no le entra, no le capto y todo, por más que lo intento, mejor entonces tienes 2 opciones. Una, métete a YouTube y con los títulos que te di, es decir, los pensamientos intrusivos, la terapia cognitiva conductual, chalala, hay mucha gente que te lo explica, que te lo dice y es como si estuvieras yendo a terapia, ¿va? Y lo segundo, pues es ir efectivamente a una terapia en donde se te diga cómo trabajarlo. Adelante. Gracias. Adelante, te escuchamos. Gracias. Muchísimas gracias, Alan. La verdad es que estuvo muy interesante la plática y nos aporta mucho para saber cómo entenderla, pues como tú dices, ¿no? Comprender qué es lo que nos está pasando y cómo nos está sintiendo, cómo nos estamos sintiendo. Yo entendí en la plática, corrígeme si estoy mal, que las emociones son inherentes al nacimiento, es decir, todas las personas ya las traemos por paquete, por default, y los sentimientos se están alimentando con los pensamientos que nosotros vamos generando. ¿Cómo puedo yo recuperar el control que no sea mi mente? Porque a veces parece que mi mente no puede dejar no puede parar de pensar, y cómo puedo yo recuperar ese control. Gracias por la pregunta. Remito a las mismas fuentes, los mismos libros te dan mayor profundidad en esto, pero lo explico muy puntualmente. A diferencia de un niño, el niño cuando nace, yo dije específicamente que el niño tenía, cuando nace, tenía algunas emociones básicas como pueden ser alegría, tristeza, ira, miedo, sorpresa y asco, son las emociones básicas que los niños tienen. Entonces, a diferencia de un niño, el niño tiene esas emociones porque ve a su mamá y pues se enoja porque no le da la teta o se enoja por cosas, ¿no? Entonces, a diferencia de eso, en el adulto entra otro tipo de valoraciones que tienen que ver con lo que has aprendido de la vida. Entonces, la forma en la que has aprendido la vida te permite interpretar las cosas de una manera. A ver, no es lo mismo el niño que no le estás dando su biberón, su teta, se enoja porque así es su temperamento, se enoja, te muestra los dientes, te hace algo, te chifla. Pero el adulto al que no le das un abrazo porque cumplió años, no se entiende de manera correcta que reaccione de esa manera, ¿verdad? O sea, si te hace eso, pues, ay, caray, ¿qué onda con esto? O sea, ¿no hubo acaso un progreso? Tienes conductas muy infantiles. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que fueron en un principio emociones básicas es de suponerse que deben de estar matizadas a través de la experiencia por los pensamientos, independientemente de que sean emociones básicas, son matizadas por los pensamientos, de tal suerte que las personas que vienen a terapia para trabajar con emociones básicas, como por ejemplo la ira, gente que tiene que tener control de la ira, yo y todos los psicólogos lo que vamos a hacer es tratar de que las personas comprendan que el fenómeno está mediado por disparadores. Los disparadores son, a ver, tú no te enojas nomás porque sí, te estás enojando porque hay un gatillo, hay un disparador. Ese disparador es, por ejemplo, la injusticia. Saber que hay una injusticia en las cosas hace que yo me ponga violento, me ponga mal. ¿De acuerdo? Pero yo lo puedo cambiar, lo puedo mover, pero el gatillo existe en todas las emociones. El gatillo existe, por ejemplo, en la ira,
El gatillo existe en la alegría, es decir, no me alegro nomás porque sí, me alegro por cosas. No me enojo nomás porque sí, me enojo por cosas. No me pongo triste nomás porque sí, me pongo triste por cosas. Ahora, ojo con esto, sí hay personas que se ponen tristes nomás porque sí, pero estamos hablando ya de un trastorno emocional. Es un trastorno emocional, sí puede haber. Por ejemplo, hay gente que se pone mal por cuestiones de hasta el clima, cambia el clima, se pone frío y las personas cambiamos nuestra conducta. Pero de manera natural existen gatillos que nosotros tenemos que identificar y esos gatillos pueden ser modificados. ¿Qué los modifica? La actitud, la conducta, los pensamientos, la interpretación. Yo les hablaba ahorita, Claudia, de una anécdota en donde yo le regalé un ramo de gardenias a una mujer y la mujer me la rechazó. Entonces, ¿qué estás interpretando con eso? Porque yo interpreté que me estás rechazando a mí. Entonces, ¿qué puede venir como consecuencia de un pensamiento en donde estás considerando que la persona a la que estás pretendiendo te está rechazando? Pues pueden ser muchas cosas. Eso depende de tu historia personal. Puedo pensar, yo no valgo, yo soy poca cosa, soy insuficiente. Y en el marco de una codependencia, pues imagínense todo este tipo de escenarios, todo lo que despierta en cuestiones cognitivas. Entonces, es bien importante entender cuáles son las cogniciones, cuáles son los pensamientos que estás desarrollando en cada una de los gatillos, de los activadores. Y una vez teniendo en cuenta eso, entonces es fácil modificarlo. Por ejemplo, si yo tuviera la idea de que no me quiere, entonces yo tendría que cambiar esa idea, porque la terapia cognitiva conductual te dice, ¿qué evidencia tienes de que no te quiere? Pues que me rechazó las flores. Ah, bueno, y que te rechazó las flores, ¿qué significa según tú? Que no me quiere. Bueno, ¿y por qué estuvieron juntos? ¿Por qué hicieron el amor? ¿Por qué estuvieron en el cine si no te quiere? Ah, no sé, bueno, es incongruente tu pensamiento entonces. Simplemente significa que no le gustan las gardenias, que no quiere llevarlas. Y ya al final yo me enteré, en ese caso, que efectivamente estaba pasando ella, yo apenas la estaba conociendo, ¿no? Entonces, estaba pasando por una separación y no podía llevar flores a la casa y no sé qué tanto rollo. Entonces, son cosas que ni siquiera te dicen las personas y tú te interpretas todo un fenómeno y todo lo que sea. Pero quiero que quede bien claro, o sea, es la interpretación que tú le das a los fenómenos lo que te angustia. Entonces, la expertise o digamos, la maestría en el desarrollo de las emociones es los pensamientos, control de los pensamientos. Si tú controlas tus pensamientos, controlas tu experiencia misma del sentimiento, porque tanto el sentimiento como la emoción en un adulto dependen de los pensamientos. ¿De acuerdo? Gracias, Ana. Nada más me gustaría responder rápidamente porque veo que hay dos preguntas que se quedaron sin responder y en respeto a eso, si me permiten, me tardo un minuto respondiéndoles. Adelante. Adelante. Por favor. Ok, gracias. Adelante, Alan. Bueno, dice por ahí que como comentario yo había leído que las constelaciones son una práctica pseudocientífica que incluso puede tener riesgos para el bienestar mental, ya que es altamente sugestiva y aleja a las personas de buscar terapias que sí sean realmente efectivas. Bueno, es que como les dije, yo no quiero hablar mal de otros colegas ni del conocimiento. Muchas veces la ciencia se erige muy soberbia frente a la realidad, diciendo que solo mi conocimiento es el válido, y la verdad es que no, hay conocimientos que son muy válidos, que vienen desde la espiritualidad, que vienen desde las prácticas indígenas, que vienen desde otras latitudes de la formación del conocimiento, y son bastante respetuosas, bastante generadoras de conocimiento, y en ese sentido a mí me gusta simplemente marcar mi punto desde donde veo yo la realidad. Entonces, lo que yo aprendí, lo que yo sé y lo que yo manejo, pues es desde la ciencia clásica de la psicología, pero no quiere decir que sea poco válida, que sea pseudocientífica, que se oye feo, las otras prácticas. Simplemente no son lo que te va a ayudar con la ansiedad. Es lo único que quiero decir. No te va a ayudar con la ansiedad. Ya si quieres tú ponerle una etiqueta o lo que sea,
ese ya no es un asunto que un psicólogo debe de fomentar. No más decir, hay unas prácticas que son más espirituales, hay otras que son más científicas, y las que te ayudan con la ansiedad, sobre todo la generalizada, es en las prácticas científicas, como las que dije hoy, el día de hoy, terapia cognitiva conductual y todas las siguientes oleadas de, de terapias. Y luego las últimas dos dice cómo lidiar con la hipersensibilidad como codependiente, hipersensibilidad y las personas altamente sensibles como rasgo de la personalidad. ¿Qué diferencia hay entre estas? Bueno, yo aquí lo que sugiero es un diagnóstico preciso, porque existen muchísimas cosas por las cuales una persona puede ser hipersensible, desde un diagnóstico de autismo, porque el autismo tiene una connotación de hipersensibilidad muy fuerte, hasta un fenómeno de despersonalización, un fenómeno, o sea, eso es mucho, son muchas cosas por las cuales una persona puede ser hipersensible. Entonces, ¿cómo lidiar con ella, con la hipersensibilidad? De nuevo, los pensamientos. Es decir, el instrumento para el control de las emociones son los pensamientos. Los pensamientos tienen que ser controlados en su máxima expresión. Y bueno, ya finalmente con el último, muy ad hoc, con la última pregunta, que los libros que para compartir el autor, se queda grabado, de todas maneras puedes volver a escuchar, es David Clark, el manual para el control de los pensamientos ansiosos, y Aaron Beck, con todos sus libros, cualquiera, los que habla sobre todo de la ansiedad, el manual para el control de la ansiedad y los problemas emocionales, la terapia cognitiva conductual para el manejo de la ansiedad, terapia cognitiva conductual para el manejo de la depresión, etcétera. David Clark y Aaron Beck. Bueno, creo que son todas. Por último, alguien agradece por ahí. Pues bueno, yo les agradezco a todos ustedes haber escuchado, y pues bueno, este servicio es para que surja en alguien el deseo de seguir adelante por este camino, que es el que yo profeso. Me refiero al camino general de la psicología, y que pues en alguien les sea de provecho. Agradezco puntualmente a Clara su invitación, y pues quedo a la orden. Muchas gracias.